Les vamos a presentar junto a ustedes a Juan Béjar. Hola chicos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Béjar, soy fonoaudiólogo, como decían anteriormente. Llevo ejerciendo solo un poco, egresé el año 2018 y ahora estoy trabajando de forma particular y estoy haciendo algunos talleres también en el área de voz, que es un área que me fascina, me gusta mucho, así que por eso estoy aquí con ustedes ahora. Voy a explicar un poquito de qué se trata, ¿ya? Igual todo esto ustedes lo pueden ir viendo en bibliografía, en libros, ¿ya? Eh, YouTube también es un buen recurso que muestra distintas cosas, pero siempre es bueno leer, buscar literatura al respecto, si a ustedes les gusta el área de voz, por ejemplo. Eh, Dos teorías que existen, ¿ya? Que son las que avalan ahora, actualmente, digamos, cómo se produce la voz. Porque la voz tiene distintos órganos, ¿ya? Son muchos los músculos participantes. De hecho, muchas veces se habla de que la voz es un conjunto que al final aborda todo el cuerpo. O sea, si tú tienes tensión en los pies, aunque suene exagerado, puede afectar tu voz, ¿ya? De alguna u otra manera. Entonces, ¿cómo se produce? Yo hablé de dos teorías. Está la teoría mioelástica aerodinámica. La teoría mioelástica aerodinámica quiere decir que hay un juego de presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un globo, ustedes inflan un globo, entonces las partículas de aire que están dentro de ese globo quieren solamente salir, ¿sí? Entonces, obviamente cuando uno abre el pituto es que el aire sale disparado. Ya algo similar ocurre con nuestra zona subglótica, ya que es la zona entonces donde está el aire. Cuando hay musculatura participante comprime, digamos, comprime la zona subglótica, entonces hace que las partículas de aire queden más estrechas. Entonces, como resultado, quieren solamente salir. ¿Y por dónde salen? Por la glotis, por los pliegues vocales. Ahora, los pliegues vocales antiguamente se creía que generaban un movimiento tan rápido que generaban esta frecuencia fundamental, que es de la voz, la frecuencia base de la voz. Pero después se descubrió que, digamos, con estudios de laringes quizás de personas que ya habían fallecido y obviamente todo eso, eh, se descubrió que el músculo vocal está recubierto por mucosa. Es por eso que las cuerdas vocales son el músculo y los pliegues vocales son el músculo más la mucosa que lo recubre. Entonces, eso es lo que genera esta mucosa, ¿ya? Es lo que es como una aleta de estas de buzo, por dar alguna comparación, ¿ya? Producto del aire, esta aleta se mueve. Entonces, eso es lo que produce la vibración. No es que el músculo haga esta ondulación, sino que producto de esa presión de aire que hay, esos pliegues vocales ya se mueven, ya es la mucosa que recubre el músculo vocal. Entonces, ahí entran las dos teorías, la mioelástica aerodinámica, que es el juego de presiones de aire, y la teoría de cuerpo cubierta, que diría que el músculo vocal está recubierto de mucosa, y ahí se produce la voz. ¿Dónde está el diafragma y cómo podemos ocuparlo? El diafragma es un músculo que se habla muchas veces, ¿cierto? Que es como el músculo de la voz, algunos dicen, o que en realidad necesitas trabajar el diafragma para tener una mejor voz. Y sí, el diafragma es un músculo importante, pero más adelante les voy a decir por qué no hay que enfocarse en el diafragma necesariamente, ¿ya? Pero el diafragma es uno de los muchos músculos participantes en la producción vocal y es importante en el tema de la respiración, de la capacidad respiratoria. Y como también comentaba yo en el video, la respiración es importante para la voz porque es el combustible de la voz. Entonces, el diafragma, en términos más técnicos, es un tabique músculo tendinoso que separa el tórax del abdomen, ¿ya? Entonces, acá, no sé si han tenido ese golpe así como aquí, en donde es como la boca del estómago, en donde si se pegan ahí es como que quedan sin aire, es ahí. Ahora bien, otra de las grandes preguntas que yo creo que la gran mayoría se hace es acerca sobre la higiene vocal. Esto yo creo que es una pregunta pero clave. Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto? Como concepto, la higiene vocal es el cuidado y el entrenamiento de la voz.
Es bien global. ¿Por qué? Porque es distinto si tú eres vendedor a ser profesor, por ejemplo. O si eres un cantante de elite, ¿sí? Un cantante de ópera. O si eres un cantante popular. O si cantas en la iglesia. O si cantas en la iglesia y además tienes que cantar en la semana. En algún coro que participes, por ejemplo. Entonces todo depende de la persona, de su personalidad, ya, de los factores, digamos, personales y también los factores contextuales. Entonces, también se ve la perspectiva de la persona, pero también se ve una perspectiva ergonómica. Me gusta ese término, porque la ergonomía, ¿cierto?, habla del funcionamiento adecuado del ambiente, del contexto. Entonces, también incluso es distinto ser profesor de lenguaje a ser profesor de educación física, porque el profesor de educación física probablemente tenga que hacer mayor esfuerzo vocal, porque tiene que hablar en un espacio abierto. ¿Mm? ¿Me explico? Entonces, eso es el higiene vocal, es el cuidado, las medidas de cuidado y el entrenamiento de la voz. Tengo una pregunta para ti, es igual interesante. ¿Cómo evitar sentir que mi voz se gasta? Hay que fortalecer un uso eficiente de la voz, ¿ya? Y no eficaz. Cuando nosotros hablamos de un uso eficaz de la voz, se refiere a que yo ocupo mi voz y hablo fuerte sin importar nada, o sea, sin importar que se me gaste la garganta, diciéndolo de alguna forma más coloquial, o por ejemplo, si me invitan a cantar, y canto frío, no importa si no haya calentado y tengo que cantar 3 horas seguidas y llego y canto, entonces quizás la voz me suena, pero después de eso vas a terminar cansado. He escuchado muchos profesores que dicen, no, yo termino con mi voz gastada los días viernes y después pasa el fin de semana, pero ahí como que se me mejora la voz y el lunes parto bien de nuevo. ¿Qué es lo ideal? Que la voz no se te desgaste, porque al final terminas limitando tu fin de semana y quizás, por ejemplo, para el cotidiano nosotros necesitamos hablar. Hay una limitancia para esa persona. Entonces, si se les da las herramientas precisas, esa persona va a poder hacer sus clases, realizarlas de forma adecuada y después el fin de semana no tener un desgaste vocal, sino que estar bien, ¿ya? Es como si hubiera una persona que juega a la pelota y es como, no, yo juego así frío, nomás no llego a calentar, no, yo llego y juego. A veces me lesiono, pero pasa una semana y después me recupero. Es una analogía, pero es para lo que quiero explicar. La voz también se entrena, la voz son músculos, también se puede trabajar. Nos vamos a ir con la última pregunta. La pregunta es ¿cómo mejorar la proyección de mi voz al hablar en espacios grandes sin forzar demasiado, ¿cierto?, mis cuerdas vocales? Aquí me gustaría abordar 2 puntos, ya como nos queda poquito, entonces quiero hablar de 2 temas fundamentales que debería trabajarse si ustedes quieren trabajar, tener una voz más óptima, que eso es lo que todas las personas buscan, ¿cierto? Primero, lo que ustedes deberían trabajar, que es súper bueno, es cómo conoces tu voz, cómo sientes y cómo conoces tu voz. Hay un concepto, ya no quiero ahondar mucho en tecnicismo, pero hay un concepto que se llama la sensopercepción para cualquier persona, o sea, para profesores, para un vendedor, para un orador público, ya para un cantante, conocer tu voz es bueno. Es bueno grabarse. Por ejemplo, si tú tienes que dar una charla, una exposición, aunque sea algo que no sea tan profesional, pero tú podrías grabarte. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y te grabas tú hablando. Y si tú, por ejemplo, te escuchas y es como la primera vez, como, tengo, no sé, mi voz suena muy nasal o sueno muy traposa, mi voz no modulo bien. Entonces, cuando tú escuchas tu grabación de lo expuesto, sirve mucho. Es una retroalimentación muy importante. Puede ayudarte a reconocer tu voz. Hay ejercicios de terapia que se ocupan para trabajar resonancia. La resonancia son todas estas modificaciones en el filtro de la voz. Entonces, si tú trabajas la resonancia, puedes conocer mejor tu voz y tu timbre vocal. Entonces, en resumen, conocer mejor tu voz y ocupar ejercicios facilitadores para una mejor emisión. Muchas gracias, muchísimas bendiciones, un enorme abrazo de MSFA, nos vemos en la próxima ocasión.